La doctora Andrea Sánchez Aldías es física, bióloga y astrónoma de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Damos la bienvenida a la doctora Andrea Sánchez Aldías, que nos va a hablar hoy de aprendizaje basado en proyectos y la astronomía como ciencia integradora. Adelante, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a la organización por la invitación a este evento que en algún momento tuve la suerte de participar presencialmente en Chivilcoy. Un saludo para todos los que están escuchando. Acá saludo desde el otro lado del charco, desde un Montevideo frío y también en cuarentena, al igual que ustedes. Y contarles un poquito una experiencia de educación que estamos desarrollando en Uruguay, y que tiene la característica de tener a la astronomía como una disciplina integradora entre otras disciplinas. Justamente el proyecto del que voy a hablarles hoy, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Néstor, con Néstor Camino, que mencionaba que todos tenemos derecho al cielo. Y bueno, es el transmitirles y el hacer trabajar a nuestros estudiantes sobre eso, sobre el derecho al cielo en una modalidad didáctica que estamos intentando llevar adelante. Estoy tratando de pasar la presentación, a ver cómo hacemos. Ahí está. Bueno, brevemente, yo no me voy a detener mucho en los detalles o en el técnicos o en el texto, además está decir que estoy totalmente a las órdenes, la organización tiene desde mi mail hasta mi celular por si se quieren comunicar por WhatsApp. Pero capaz que pensar un poquito al principio en cómo enseñamos y cómo aprendemos ciencia. Yo estaba escuchando atentamente a Alejandro López, que mencionaba que muchas veces se da esa dicotomía entre las ciencias exactas y las más llamadas ciencias blandas o ciencias sociales. Creo que en Argentina ustedes tienen un gran logro, que es que no hay esa misma dicotomía entre lo que serían los astrónomos formados en la universidad y los que son docentes. En Uruguay todavía tenemos un poquito algunas cosas que resolver en ese sentido, donde a veces los que nos formamos en la universidad, después cuando vamos a hacer docencia en secundaria, nos encontramos como, bueno, con cierta resistencia, pero gracias a Dios todo eso está cambiando. Bueno, seguramente muchos de ustedes conocen este maravilloso texto. Yo destaco muchísimo la figura de Diego Golombek y de Melina Furman. Y ellos plantean que el conocimiento científico es un conocimiento que tiene que ser empírico, que uno tiene que hacer ciencia, algún tipo de ciencia para aprender ciencia, pero no los docentes, los estudiantes sobre todo, que tiene que haber una metodología, que tiene la característica de que muchas veces es abstracto, que es un constructo social, como mencionaban los oradores anteriores, y que muchas veces es contraintuitivo. Y por eso estos autores recomiendan que los estudiantes puedan construir ideas, muchas veces erróneas, pero bienvenido sea el error, porque a partir del error se aprende y a partir del error se desarrolla avances científicos, a partir de sus observaciones, de sus experimentos y del análisis y la discusión. Pero no de un análisis y una discusión aislada, sino en general, últimamente se tiende a lo que se llama el aprendizaje cooperativo. Y en ese sentido hay multitud de lo que se llaman las metodologías activas en el aprendizaje y en la enseñanza. Ustedes ahí ven iconos de todo tipo que pueden representar a la física, a la biología, ven un átomo, matraces, pantallas, que pueden representar en realidad a distintas asignaturas o a distintas ramas del conocimiento.
Pero el hecho es que la naturaleza es una, la naturaleza no reconoce los encasillamientos que nosotros muchas veces nos empeñamos en ponerle y dividir: astronomía, física, química, literatura, historia. Y dentro de esas metodologías activas, lo que estamos tratando de llevar adelante en este colegio, en Montevideo, en el Colegio San Ignacio, que es un colegio jesuita, es lo que se llama aprendizaje basado en proyectos. Literatura hay muchísima, yo no quise poner citas, pero simplemente con herramientas muy sencillas como el Google académico, uno busca aprendizaje basado en proyectos y encuentra una serie de aportes de personas con muchísima formación al respecto. Como les decía, no voy a leer todos los textos que están acá, esta charla va a quedar a su disposición, pero hay una cosa que me interesa destacar y es esto de que fomenta el trabajo interdisciplinario a nivel docente. Muchas veces nosotros nos gusta, está definido entre las competencias del siglo XXI que publicó el año pasado la UNESCO, el hecho de que los alumnos trabajen colaborativamente, de lo que los estudiantes puedan ser capaces de trabajar en equipo, porque este siglo es un siglo en el cual estamos preparando estudiantes para de pronto trabajos que no sabemos, que hoy en día no sabemos cuáles son, que todavía no existen. Y seguramente por la complejidad de la sociedad y de las tareas que se desarrollan, van a ser trabajos que van a ser desarrollados en equipo. Pero a veces es más difícil lograr que los docentes trabajemos en equipo. Y el aprendizaje basado en proyectos determina, genera, requiere que los docentes trabajemos en equipo. ¿Qué pasos grandes podemos decir que hay en este aprendizaje basado en proyectos? Bueno, hay un punto de partida, la identificación de un tema disparador, una pregunta inicial, un reto que le proponemos a los estudiantes. Y pretendemos llegar ¿a dónde? A una resolución que subgrupos de estudiantes, de 3, 4 estudiantes, dentro de una clase de pronto de 30, o de una generación entera de 80, de alguna manera responden a esa pregunta inicial, a ese punto de partida. Y bueno, y uno dice, sí, bueno, pero esto no debe ser muy distinto a lo que hacemos cotidianamente. Aquellos de ustedes que estén participando y que sean docentes, dicen, bueno, si miran esto, dicen, bueno, yo esto más o menos lo hago todos los días. Bien. En el caso del proyecto que me gustaría compartir con ustedes, el reto fue un reto justamente es una de las características del ABP, que tiene que tener un impacto social, un impacto dentro de lo que el estudiante identifica como su entorno o como un entorno relacionado con su vida cotidiana o con el lugar a donde va de vacaciones o donde tiene amigos o lo que sea. Bueno, hay un lugar en Uruguay que es muy bonito, es un paisaje de sierras, donde hay un observatorio astronómico, de propiedad de un astrónomo aficionado, donde además hay una reserva de fauna, una reserva de flora. Y los vecinos de ese lugar, que se llama Villa Serrana, estaban realmente muy preocupados porque cada vez había más, sin ningún orden ni concierto, cada vez más luminarias, cada vez más iluminación, y estaban perdiendo, no sé, por un lado, estaban viendo cómo eso afectaba a la fauna, y a partir de la fauna afectaba a la flora, pero también estaban perdiendo justamente el derecho al cielo. Por eso es que le pusimos a este proyecto, y por otra cosa que ahora después les voy a contar, derecho al cielo. ¿Cuál era el producto final, como llamamos en ABP, a esta respuesta a la pregunta inicial? Bueno, construir un dispositivo robótico, un robotito, que ejemplificara qué le ocurre a un ser vivo que es sobreexpuesto a la luz, ¿sí? Pensando en este tema de la preservación de la flora y de la fauna en Villa Serrana, y tomando como un subproducto, o sea, como una ventaja de que si se regulaba en ese lugar la iluminación, tanto la iluminación de los caminos como la iluminación de las casas, de los particulares, íbamos a seguir manteniendo el derecho al cielo.
Yo no sé, la imagen que está abajo es una imagen del Movimiento General Diario tomada desde Villa Serrana, y ustedes pueden ver que es un cielo realmente muy rico, es un cielo muy, muy valioso, muy oscuro en lo que son los cielos a los que cada vez nos acostumbramos más, que son los cielos de las ciudades. Bien, yo les decía hoy que esto no es demasiado distinto a lo que ustedes, o pueden pensar, no es demasiado distinto a lo que hacemos siempre, tener un punto de partida y un punto de llegada, pero en realidad hay toda una serie de pasos intermedios que requieren una planificación previa a la ejecución del proyecto por parte de los estudiantes. Nosotros usamos librillos como guías, donde los estudiantes van realizando el proyecto. Tenemos un planificador donde se planifican, en este caso fueron 9, 10 semanas en los cuales trabajamos juntos docentes de matemática, astronomía y física, donde planificamos desde los grupos de estudiantes hasta qué actividades se van a hacer, en qué momento, qué esperamos, qué herramientas le vamos a dar a los chiquilines. ¿Cómo vamos a elaborar esos subgrupos? A veces es por afinidad, pero a veces justamente buscamos que no haya una afinidad entre estos estudiantes para que puedan, digamos, aprender a colaborar con el otro que es diferente, con el otro que de pronto yo tengo un conflicto en clase porque yo tengo más tendencia a ir más rápido y a ser más líder, y el otro de pronto es más organizado pero va más lento. Entonces la elaboración de los subgrupos también lleva un trabajo bastante interesante. El hecho de, a veces en los grupos de mayores, este proyecto se hizo con estudiantes de 16 años más o menos, que corresponden al 4º año del bachillerato de la secundaria en Uruguay. A veces les explicitamos que buscamos un trabajo colaborativo, por eso les damos material de aprendizaje colaborativo. En los grupos, los docentes que tienen grupos más chicos no lo hacen tan explícito y es más guiado el trabajo. Y después está el elegir los docentes o los docentes con los estudiantes cómo van a hacer esa defensa, ese producto final, esa respuesta a la pregunta disparadora. Y en este momento, después de haber hecho este proyecto y otros proyectos, en este momento estamos con el gran desafío de repensar la evaluación. La evaluación, para que sea una evaluación formativa, para que al estudiante no se le devuelva un número, que en realidad no significa mucho, para evaluar por competencias, para tener claro, como decía, como plantea Garner, que todos tenemos inteligencias múltiples, para que no solamente haya trabajos escritos, sino que también pueda haber presentaciones orales, presentaciones de carácter más artístico, intervenciones en la sociedad. Y con los grupos que son, yo les decía, ya a nivel de los grupos con los que trabajo yo, que van hasta el último año de la secundaria o a veces el primer año de la universidad, esto de la metacognición, de pensar junto con el estudiante, no solamente, bueno, esto lo resolves así, sino que el estudiante pueda pensar qué hace para resolver determinada cosa, que pueda tratar de entender cómo piensa para desarrollar esas herramientas, ¿no? Entonces, nosotros en todos los salones tenemos colocado esta que llamamos escalera de la metacognición, donde cuando terminamos un proyecto, o a veces a la mitad de un proyecto, les decimos, bueno, pregúntate qué aprendiste, cómo lo aprendiste, para qué te sirvió, y cómo estas herramientas que desarrollaste ahora las podés aplicar en otra situación, que puede ser otra asignatura, o que puede ser una situación que está ocurriendo en tu casa, o que puede ser una situación de tu vida habitual. Bien, esta infografía en cualquier charla que se haga sobre aprendizaje basado en proyectos aparece, porque es una infografía bastante completa donde muestra todos los pasos
que implica o que representan el aprendizaje basado en proyectos. Pero hay una cosa que a mí me parece importante destacar. Si uno intenta hacer esto de entrada, en realidad se ve sobrecargado de material para estudiar, de cómo generar las herramientas para los estudiantes, de cómo llevarlo a la práctica. Entonces, si algo aprendí en estos 3 años que estoy involucrada en este proyecto, es que uno puede empezar por pasos sencillos, por ejemplo, por elegir adecuadamente el tema de partida, esa pregunta inicial, por ver cómo lo va a evaluar, por darles la libertad de que ellos puedan elegir la modalidad en que van a presentar la respuesta a esa pregunta, y después ir intercalando los pasos intermedios de manera gradual. Bien, yo les contaba que nosotros utilizábamos un librillo, en este caso, en este proyecto, que yo les decía que fue de 9 semanas de duración. Esta es la carátula del librillo y lanzamos, siempre hacemos una actividad de lanzamiento del proyecto, donde muchas veces no le contamos a los estudiantes de qué va el proyecto. Recién después de la presentación o de lo que sea la actividad motivacional, recién después de eso les damos el librillo y les contamos de qué va el proyecto. Y en este proyecto en particular aparece un personaje a quien le pedí permiso para utilizar una excelente charla TED que dio Sebastián Musso, que justamente su presentación en esta charla TED se llama Derecho al Cielo. Y le pasamos a los chiquilines este video y los hicimos reflexionar sobre este video, y después les dimos el librillo que aparece con una carátula donde lo que hay es un cuadro de Van Gogh, donde no aparece en principio las ciencias formales y duras por ningún lado, justamente para que pudieran ir viendo este tipo de interconexiones. ¿Qué contenidos se nos exige a los docentes que les demos desde las autoridades de la educación? Bueno, ahí están los contenidos. Pero así, muy por arriba: espectroscopía, ondas electromagnéticas, funciones, gráficas, sistemas de ejes, cosas como esto, ¿no? Espectros detallados, ondas, wow, cuántas ecuaciones para un viernes de noche, logaritmos. Imagínense que ustedes ahora deben estar sintiendo así como un rechazo, como una cosa de viernes hasta ahora y yo tengo que ver todo esto. Bueno, imagínense un adolescente de 16 años que piensa que en 9 semanas tiene que aprender todo esto, y si fuera desde el punto de vista tradicional, peor. Entonces, yo les contaba que una vez que les dimos la charla, le pasamos la charla de Sebastián y les entregamos el librillo y les planteamos ese desafío de preservar el cielo de Villa Serrana y preservar la fauna de Villa Serrana. Entonces empezamos dentro del librillo había actividades. Yo seleccioné algunas simplemente para que vean cómo trabajamos. En Uruguay existe un proyecto ya hace varios años, yo voy a adelantar bastante simplemente para mostrárselos, bueno, se los muestro después, que se llama el Plan Ceibal. El Plan Ceibal, la propuesta que tenía era de que cada estudiante de secundaria tuviera una laptop para poder trabajar en ella. Es un plan que cumplió ya 10 años. Entonces, si bien no descartamos la parte más observacional, la parte más de contacto con la naturaleza, de hecho este proyecto se trataba de proteger el cielo, sí hacemos énfasis mucho en todos los recursos TIC que hay, y aprovechamos esta oportunidad de que ellos tienen una laptop en préstamo durante todo el tiempo que cursan primaria y todo el tiempo que cursan secundaria, y tratamos de buscar recursos muchas veces que se puedan aprovechar como medio de aprendizaje. Bien, entonces les hacíamos observar, les hacíamos manejar aprender astronomía de posición con un software que seguramente muchos de ustedes reconocen, que es el Stellarium.
Les hacíamos que identificaran objetos que llamaran su atención, que compararan colores de estrellas, si todas las estrellas eran iguales, si siempre estaban en la misma posición del cielo. Y después, con ayuda de una aplicación que para los celulares es gratis, que se llama SkyMap, que salieran y lo buscaran justamente en el cielo real, no en el cielo del Stellarium, ¿no? Y que vieran ahí qué era lo que observaban. Y con otra aplicación que sirve para o sea, que se utiliza en teléfonos celulares, que se llama Physics Toolbox, hacíamos esto. Los hacíamos construir con una cajita de cartón y un fragmentito de CD, un espectroscopio que ellos lo acoplaban a su teléfono celular y podían analizar las luces, las bombillas, lamparitas, no sé bien cuál es la nomenclatura por defecto en Argentina. Nosotros le decimos lamparitas de luz. Porque recuerden que una de la problemática, digamos, que ellos estaban analizando era cómo iluminar esos caminos rurales y cómo iluminar las carreteras y qué fuentes lumínicas de qué tipo de espectros eran mejores. Entonces, bueno, haciendo con un cartoncito, también se puede hacer con una caja de fósforos, un espectroscopio muy barato, y acoplándolos a la cámara del celular, que no sé cómo es allá la cosa, pero acá todos los adolescentes podrán de pronto no tener recursos económicos para determinadas cosas, pero el celular parece que fuera obligatorio, parece como que hubieran nacido con la necesidad del celular incorporada en el ADN. Entonces, realmente nuestros estudiantes disponen de celulares, ¿no? Y es un recurso que estamos tratando de utilizar. Bien, una vez que ellos manejaban tanto las luminarias artificiales como el cielo, que habían aprendido a ver cómo se comportaba en el Stellarium y después habían salido a buscar el equivalente en el cielo real, ahí recién empezábamos a trabajar con cosas que podían ser más arduas. Normalmente una de las cosas que se busca en el ABP es colocar los títulos de las actividades que no sean títulos tales como la determinación del logaritmo a partir de la base 10 en contraposición con el logaritmo neperiano de no sé qué, que no entienden nada, pobres, y es lógico que no entiendan nada. Entonces tratamos de ponerles títulos o imágenes que les puedan llamar la atención. A cualquier adolescente de 16 años, Brad Pitt interpretando en la película Troya, le llama la atención, pero además yo no sé si se dan cuenta por la imagen, pero está hablando en su papel de Aquiles en la película de Troya, está hablando por celular. Entonces, bueno, apelamos a esto, a esa confusión de un griego, de una obra clásica, hablando por celular, para decir, bueno, los griegos antiguos nos confunden, y alguien que nos confunde es Hiparco, porque Hiparco definió el sistema de magnitudes, y los números más chicos representan estrellas más brillantes. Y en realidad, ¿por qué del 1 al 6? Y bueno, porque el ojo humano responde de una manera logarítmica al cambio de brillo, y ahí introducimos el logaritmo. O sea, las cosas más arduas se tratan de introducir en función, más arduas o que pueden ser menos motivadoras, en función de cosas que puedan resultar más interesantes para ellos. Hoy estamos en una cultura globalizada. La ciencia pasa por reportar resultados, por compartir resultados. Hay un proyecto que probablemente ustedes conozcan, que se llama Globe at Night, donde, bueno, cualquiera puede participar, y hicimos que ellos participaran y reportaran la calidad de cielo que ellos tenían en su barrio, alrededor de su casa, y recibían el taloncito como, bueno, gracias por participar, y era motivante decir, bueno, participé en un proyecto internacional. Y finalmente ellos empezaron a desarrollar lo que era esa respuesta a la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos tratar de ayudar, de colaborar para que se tome conciencia de que hay que proteger al cielo de Villa Serrana, de que hay que proteger a la reserva de fauna de Villa Serrana?
Esto no estaba en los planes, pero surgió. Ellos decidieron hacer dispositivos colectores que fueran eficientes para colectar luz solar, para calentar, por ejemplo, agua en pequeñas cantidades, que no fuera necesario que llegara la corriente eléctrica a todos lados en esa pequeña población en la que queríamos cuidar el cielo. Simularon espejos parabólicos, probaron distintos dispositivos, ahí ven un paraguas forrado de aluminio que, bueno, aparentemente es, o lo que, si esa maqueta hubiera llegado a la realidad, sería un espejo con una, no sé si llegan a ver como una parrillita arriba para cocinar. Y acá está lo que yo les contaba, el plan Ceibal, esta computadora, esta laptop, es la que los estudiantes reciben sin costo, es una iniciativa, fue una iniciativa del gobierno de Tabaré Vázquez, y bueno, y hoy, al día de hoy ya tiene más de 10 años, y ellos la reciben en préstamo durante todo primaria y luego durante secundaria. Y a la computadora en sí, digamos, Plan Ceibal ha ido desarrollando otras opciones, como por ejemplo el proyecto de microbit, que son estas plaquitas a través de las cuales uno puede programar en un lenguaje, que es un lenguaje que se llama Scratch, que lo que hace es, a través de este lenguaje de programación, uno puede dar instrucciones a la plaquita, que a la plaquita se le pueden ir agregando sensores. En este caso nos interesaban los de movimiento y los de luz, para simular a este ser vivo que se veía alterado por la sobreexposición a la luz. Este es cómo es el código de Scratch. Es un lenguaje de programación muy sencillo, en el sentido de que es lo que se llama un programa, un lenguaje de programación modular. No sé si ustedes distinguen como bloquecitos de colores ahí. Ya al nivel de los 15 años ellos manejan muy bien el Scratch. Se empieza en primaria a trabajar con eso a partir del surgimiento del Plan Ceibal. Las plaquitas estas de microbit son más nuevas. Estas sí las tuvimos que comprar las que necesito, o sea, teníamos hasta cierta cantidad que nos daba el Plan Ceibal y tuvimos que comprar algunas más. Y bueno, ahí ven las caritas de contentos de que, bueno, no funcionó el programa, no funcionó el programa, pero a veces la electrónica se complica y ustedes ven ahí con mucho entusiasmo estudiantes que de pronto nunca habían cambiado una lamparita en su casa o, no sé, en cosas comunes parecían complicarse mucho la vida, y llegado el momento están ahí con cables, con destornilladores, con cosas para tratar de que las cosas funcionen. Y bueno, lo que hacíamos era, con un nivel de iluminación adecuado, ese robotito, que como ven es muy sencillo, ¿no? Son una plaquita de plástico, unas rueditas, y después la plaquita esta de microbit, que hiciera una trayectoria, un camino, y después hacíamos que los sensores quedaran sobreexpuestos a la luz, y ahí el robot se les desorientaba y agarraba para cualquier lado. Ahí hasta yo terminé tratando de acomodar al robot para que no se nos fuera tanto, y cada uno de los subgrupos que participó pudo comprobar por sí mismo, y de una forma que de pronto no era la natural, no era ver y sobreiluminar a un bichito, pero que tampoco era la idea, pudieron ver a través de eso cómo el tema de los sensores sobreexpuestos a la luz determinaban que el robotito, que hacía las veces del animal, se desorientara tremendamente. Bueno, y hoy mencionaban que estamos en un momento difícil, pero a pesar del momento difícil, el proyecto que yo les conté fue del 2019, no estábamos en presencia de COVID, pero esta foto la tomé hoy en una clase que estaba dando, porque bueno, a pesar de los pesares,
nuestra tarea como educadores continúa, y para despedirme de ustedes y para agradecerles tanto a los organizadores como a ustedes, 2 citas de 2 grandes, uno de cada lado del charco. Husserl, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia, y Clemente Estable, conciencia grande, no hay país pequeño. Muchísimas gracias.